Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 5 de febrero del 2021. Vamos a continuar con nuestro estudio de la derivabilidad. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, quiero hacer hincapié en que si para una función sabemos que su derivada existe en un punto A, entonces forzosamente la función f es continua en ese mismo punto. La demostración de esto es muy sencilla, porque tenemos que demostrar que para esta función el límite de f de x cuando x tiende a A es f de A. Eso quiere decir que es continua. Pues vamos a considerar la siguiente expresión. Vamos a considerar f de x menos f de A. Y vamos a considerar aquí el límite cuando x tiende a A. Pues esto es igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A por x menos A. Y a su vez, esto es el límite de un producto, pues es el producto de los límites. Entonces, este es el límite de f de x menos f de A sobre x menos A por el límite cuando x tiende a A de x menos A. Pero este primer límite es f' de A, porque sabemos que la función es derivable en A. Y el segundo límite es muy sencillo. El límite cuando x tiende a A de x menos A es 0. Entonces, obtenemos simplemente 0. Pero acuérdense que empezamos con límite de f de x menos f de A. Entonces, pues lo que tengo es que el límite cuando x tiende a A de f de x menos el límite cuando x tiende a A de f de A es 0. Pero esto quiere decir que el límite cuando x tiende a A de f de x, y este límite no depende de x, esto es f de A.
es 0. Pero entonces el límite de la función f cuando x tiende a a es exactamente f de a. Entonces es importante tener presente este resultado, que si la derivada de una función en un punto existe, entonces forzosamente la función es continua en ese punto. Bueno, vamos a regresar aquí. Estas tres propiedades, ya lo dije la vez pasada, se conocen como la propiedad de linealidad de la derivada. Y pues no las voy a demostrar porque, por un lado, las encuentran en cualquier texto e incluso ustedes pueden solitos hacer la demostración, porque la demostración es muy, muy simple. Aquí lo importante es, yo diría, la aplicación de este resultado. O sea, imagínense que yo tengo, ahora escribe gordo, imagínense que yo tengo f de x, una función, digamos, polinomial. Por ejemplo, tengo 3x cúbica menos 2x más 4. Entonces, la derivada respecto a x de esta función pues es la derivada respecto a x de 3x cúbica menos 2x más 4. Pero por linealidad, esto lo puedo escribir como la derivada de 3x cúbica. Luego aquí menos la derivada de 2x y más la derivada respecto de 4. Ahora, por linealidad, otra vez, puedo sacar los coeficientes, el 3, y me queda la derivada de x cúbica. Aquí puedo sacar el 2, y me queda nada más la derivada de x. Y bueno, aquí si quiero puedo sacar el 4, y entonces dejo la derivada de 1, ¿no? Entonces, hasta aquí he usado única y exclusivamente linealidad. ¿Sí? No he usado otra cosa más que linealidad. Y ahora, lo que vamos a usar es esta regla para las potencias, que la derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. Entonces, aquí tengo 3,
La derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. La derivada de x pues ya la vimos, es 1. La derivada de 1 es una constante, pues es 0. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Pues me va a quedar 9x cuadrada menos 2 más 0, ¿no? Y ya acabé. ¿Sí? Entonces, encontrar la derivada de un polinomio como 3x cúbica menos 2x más 4, pues es muy sencillo. Incluso, como ya sabemos estas fórmulas básicas, pues yo puedo intentar esto. Yo puedo poner aquí una función, otra vez, siempre a las funciones les llamo f. Puedo pensar en 3 décimos seno de x menos 4 séptimos coseno de x más un tercio por 1 sobre x. A ver, dejen ver si esto es lo que tenemos. Sí. Sí, estoy viendo nada más si tengo estas formulitas aquí. Seno de x, coseno de x y 1 sobre x, ¿no? Entonces, si quiero encontrar f' de x, pues es derivar esto. Ahora estoy usando primas para denotar derivadas. Y entonces, pues esto va a ser, por linealidad, la derivada del primer término. Luego, la derivada del segundo término. Y luego va a ser la derivada del tercer término. Pero luego, otra vez, por linealidad, puedo sacar las constantes. Entonces me va a quedar simplemente seno prima de x menos 4 séptimos coseno prima de x más un tercio por la derivada de, a ver, no sé si, cómo lo pusimos aquí, lo pusimos con paréntesis, bueno, entonces, a ver, vamos a ponerlo con, es lo mismo, vamos a ponerle aquí el paréntesis y aquí la prima. Y entonces, pues la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Pero como ya llevo un menos, pues va a ser más. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada. Entonces va a quedar así. Y pues ya acabé. Sí, entonces espero que sí les haya quedado claro que esta propiedad de linealidad que tenemos expresada aquí en estos tres incisos es sumamente
importante y relevante. Sí, porque la podemos resumir diciendo lo siguiente, que la derivada de alfa por f más beta por g, donde por supuesto f y g son funciones y alfa y beta son constantes, esto es alfa por f' más beta, la constante beta, por g'. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos resumir de esta manera. Aquí alfa y beta son constantes, ¿verdad? Es importante. Bueno, y entonces lo que vemos que nos falta son varias formulitas aquí, una para la derivada del producto y otra para la derivada de un cociente. Pues vamos a ver. Aquí tenemos la derivada para un producto, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que nos dice esta regla es lo siguiente, que si tengo yo dos funciones f y g derivables, entonces el producto de f y g también es derivable. Y la fórmula para la derivada del producto es una suma de productos donde primero tengo la función f multiplicado por la derivada de g más g multiplicado por la derivada de f. Y pues la demostración es sumamente... A ver, pero no. Vamos a verlo acá. A ver si lo podemos hacer acá. Si queremos averiguar qué es esto, la derivada del producto f por g. Pues por definición, esto es un límite cuando h tiende a 0 de f de x más h g de x, por g de x más h menos f de x g de x, todo dividido entre h. Como de costumbre, pues este límite no lo podemos encontrar por sustitución. Pero eso ya no nos sorprende, ya sabemos que eso es lo normal. Entonces, pues hacemos siempre un truco. Vamos a poner aquí lo que tenemos, f de x, g de x más h. Y vamos a restar f de x por g de x más h. Pero necesito compensar, entonces lo vuelvo a sumar.
Ya compensé. Y finalmente me falta f de x por g de x. Y vamos a hacerlo un poco más chiquito. Todo lo tengo que dividir entre h. Bueno, pues esto es igual al límite. Y ahora agrupo de diferente manera. Voy a agrupar primero estos dos términos, pero que tienen un factor común, que es g de x más h. Entonces voy a poner aquí f de x más h menos f de x sobre h. Y luego voy a poner este grupo de términos, pero ahí puedo factorizar f de x. Entonces me va a quedar g de x más h menos g de x sobre h. Y luego, pues separo esta suma en dos, o sea, voy a poner el límite de la primera parte porque acuérdense que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces puedo poner aquí límite cuando h tiende a 0 de g de x más a. Me falta la f. Aquí primero es f, g de x más h. Y creo que ya ven lo que va a suceder. Ya se alcanza a vislumbrar lo que va a suceder. Pero pues de todas formas vamos a seguir. El límite de un producto pues, es el producto de los límites. Entonces aquí tengo el límite de g más h por el límite cuando... pero no es x. Perdón, aquí no es x. Aquí es h. Y aquí también es h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y luego acá pues, también tengo el límite cuando h tiende a 0 de f de x. Y luego tengo el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y ahora nada más necesito calcular estos límites. Este de aquí, pues ya sabemos que es f' de x. Este de aquí, pues sabemos que es g' de x. Aquí, pues no depende de h, ahí tengo f de x. Pues no depende de h, no tiene nada que ver con h. Entonces, pues esto es f de x multiplicado por g'.
Y aquí pues, sí depende de h, ¿no? Porque dice g de x más h. Pero por lo que acabamos de ver antes, si una función g es diferenciable en un punto, es continua. Entonces, este límite cuando h tiende a 0, pues es g de x, porque la función g es continua en x. Y pues ya acabé, este es el resultado que yo quería. ¿Sí? F por g' más g por f'. Bueno, aquí está escrito en otro orden, pero es lo mismo, ¿no? Es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sí? Es lo mismo que dice acá. Entonces, por ejemplo, ya puedo derivar algo como seno de x por coseno de x. O sea, puedo considerar una función que sea esta y ya sé cuál va a ser su derivada. Pues su derivada va a ser esta función, la primera, por la derivada de la segunda, pero la derivada del coseno es menos el seno. Y luego es más la segunda función por la derivada de la primera, pero la derivada del seno es el coseno de x. Y entonces, pues, ¿qué obtengo aquí finalmente? Si escribo primero esto es coseno cuadrado de x. Y el otro término que tengo es menos seno cuadrado de x. Y pues, digamos, ya acabé. Ya acabé. ¿Sí? Ya encontré la derivada de esta función. Ahora vamos a la parte del cociente de dos funciones. O sea, si yo tengo f entre g, donde f y g, las dos son funciones derivables, entonces la derivada de... La derivada de f sobre g está dado de esta manera. Aquí es la función del denominador g por la derivada de f. Y luego es menos, eso es importante que aquí es menos y no más, la función del numerador que es f por la derivada de la función del denominador. Y todo dividido entre el cuadrado de la función del denominador. Y la demostración es muy parecida a la que acabamos de hacer. El truco es el mismo. Ahora quiero derivar esto. Pues otra vez, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sobre g de x más h menos f de x sobre g de x entre h. Pues esto lo reescribo para que nada más tenga una división.
Entonces va a quedar f de x más h, poniendo un común denominador, por multiplicado por g de x, menos f de x multiplicado por g de x más h. Y abajo va a quedar h, g de x más h y g de x. Que sigo sin poder hacer esto. Pero pues entonces otra vez recurrimos al viejo truco de sumar y restar. Entonces aquí primero voy a restar f de x por g de x. Y ahora se lo sumo otra vez. Y luego pongo el término que falta y todo lo divido entre h, g de x más h, g de x. Esto es h. Bueno, pues ahora otra vez agrupo las cosas. Voy a otra vez agrupar estos y luego estos, sacando factores comunes. Uy. Entonces, el factor común que tengo en la primera es g de x, que multiplica a f de x más h menos f de x entre h. Aquí en el segundo, el que tengo es el f de x, que puedo sacarlo. Entonces va a ser sí, voy a sacar f de bueno, voy a poner, a ver, ojo, voy a poner aquí menos, ¿verdad? Entonces primero va a quedar el g de x más h, y luego queda g de x sobre h. Y no debo de olvidarme de este producto que tengo aquí abajo, ¿no? O sea, aquí todavía tengo como que aquí todavía tengo un factor que es g de x más h, g de x, y que, a ver, déjenme borrar esto. Así. Vamos a hacerlo más chiquito para que quepa todo. Entonces, pues lo que va a hacer esto, por las leyes que obedecen los límites,
va a ser el límite es el límite de un producto. Aquí ven ustedes, aquí tengo un producto, ¿no? Aquí tengo multiplicación. Ahí. Entonces va a ser el límite de la primera parte sobre h menos f de x por g de x más h menos g de x sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre g de x más h g de x. Y ahora pues ya creo que no necesito hacer todos los pasos, ya se imaginan lo que voy a hacer. Aquí el límite, voy a separar esta resta pues en una resta de límites. Y luego el producto otra vez lo pongo como producto de límites. Entonces no sé si ya lo ven claramente, que finalmente voy a terminar con un límite aquí de g de x cuando h tiende a 0. Pues eso es g de x. El límite de este cociente pues va a ser f' de x. Menos. Aquí el límite de f pues va a ser f de x. Y este de acá. Este pues va a ser g' de x. ¿Y qué pasa con la última parte? Pues, otra vez un argumento igual que hace rato. Aquí cuando h tiende a 0, pues aquí no afecta el término g de x. Y aquí pues sí afecta porque aquí tenemos a h dentro, pero g es diferenciable, por lo tanto g es continua, por lo tanto cuando h tiende a 0, este término g de x más h pues se acerca a g de x, entonces voy a tener aquí por 1 y g de x por g de x pues es g cuadrada de x. Y pues ya acabé. Ya acabé. Esto es lo que quería yo. ¿Sí? Que la derivada de f sobre g es la g por f' menos f por g' sobre g al cuadrado. Y entonces, ahora ya también podemos calcular la derivada de la tangente. Si yo quiero derivar la tangente, pues ya habíamos dicho que tangente es seno de x sobre coseno de x prima. Y ahora, usando esta fórmula de arriba, tengo que tomar la de abajo al cuadrado. Entonces aquí me queda coseno cuadrado de x. Luego tomo la de abajo, coseno de x. Y la tengo que multiplicar por la derivada de la de arriba. O sea, del seno, que es coseno. Menos la de arriba, que es seno de x, por la derivada de lo de abajo. Pero la derivada de lo de abajo es menos el seno de x.
Y pues, haciendo un poco de álgebra, esto es coseno cuadrado de x, esto es seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Ah, pero coseno cuadrado más seno cuadrado siempre es 1. Entonces la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno al cuadrado de x, o lo que es lo mismo, la secante cuadrada de x, que es algo que habíamos, creo que mencionado en esta página. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Bueno, pues creo que por hoy es suficiente. Les agradezco su atención y nuevamente les recuerdo que vayan pensando en una fecha para el segundo examen parcial. Vamos a ver cuándo podemos celebrar ese examen. Que pasen un buen fin de semana.